la comunidad de epilepsia. Bueno, me presento, mi nombre es Tobías, tengo 52 años y hace 10 años que estoy en hormonas, en tratamiento hormonal, y soy epiléptico. Bueno, mi historia con la epilepsia comienza ya cuando yo tenía 18 años, por los años 90. Bueno, tuve una convulsión muy grande, mis padres asustados me llevan al médico y bueno, empezaron una serie de estudios y sale que tenía epilepsia tónico-clónica no generalizada. Bueno, los primeros años fueron duros, convulsionaba tres veces al día, me lastimaba entero porque si me caía me lastimaba. Y bueno, pero yo siempre en mi cabeza estaba mi identidad de género. Y mi identidad de género no la iba a poder transitar o transicionar en la casa de mis padres, porque mis padres, ni mis hermanos, ni nadie, por aquella época iban a entender qué era lo que yo quería. Ya estaba forjado en mi mente. ¿Quién iba a ser yo hoy? Yo lo tenía forjado de chico ya. A mí se me manifiesta a los 4 años. A los 4 años a mí se me manifiesta que yo era diferente, y lo diferente era que yo me sentía hombre. Mi pronombre es él. Bueno, en el año 97, yo me vestía como, siempre me vestí como hombre. En el año 97, bueno, tuve una hija biológica con un padre de mi hija que nunca conviví, porque siempre tuve parejas mujeres. Bueno, como yo estaba en la calle, mi hija la criaron mis papás hasta que tuvo 11 años. A los 11 años yo me la traje conmigo. A los 29 años conozco a la que hoy es mi esposa. Se llama Claudia, y hace 25 años que estamos juntos. Hace 15 que estamos casados. Cuando sale en el 2010 la ley de identidad de género, voy acá a mi localidad, que es Santo Tomé, saco turno y fuimos los primeros que nos casamos. Somos los primeros pioneros acá en mi localidad. Bueno, hicimos una fiesta acá en mi casa porque nosotros teníamos 2 hijos a cargo, mi señora tenía una hermana con discapacidad a cargo también. Y bueno, hicimos algo en mi casa, pero siempre era que nos queríamos casar. Y hoy llevamos 25 años de casado. Este año cumplimos 25 años de casado. Y es de fierro porque la verdad que cuando yo empecé todo mi tema de mi transición hormonal, ella me bancó en todo. La verdad que te banquen también, no tu familia, porque yo mi familia no la cuento porque siempre me hizo a un costado. Mi familia son mi señora y mis 2 hijos. Yo no tengo otra familia. O sea, son mis padres, mis hermanos, pero mi familia, la que yo hice, es mi señora y mis 2 hijos. Son adolescentes. No, ya no son adolescentes, son jóvenes adultos. Bueno, en el 2013 sale la ley de identidad de género. Y bueno, sin dudarlo, pensé un nombre que me gustaba. Salió Tobías. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar acá y fue recién muy lindo, muy resiliente ver el testimonio de Tobías recién. Me llamo Ornella y voy a dar paso ahora a la charla de la doctora Sofía Farina, quien nos va, quien nos va a hablar justamente sobre las claves médicas de la transición y su impacto en la salud.
Quiero recordarles que esta charla durará 30 minutos y dejaremos los últimos minutos para compartir preguntas que vayan surgiendo presencialmente o en el chat. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme a dar esta charla y el tema de la charla que me toca a mí es sobre el tratamiento de la hormonización y epilepsia. A modo de introducción, creo que todos sabemos la definición, pero me pareció bien repasarlo, que las personas transgénero experimentan una discordancia entre el género con el que se identifican y el sexo biológico al que se les asignó a nacer, y diferenciar lo que es sexo de género. Sexo es la clasificación cultural binaria de las personas y otros seres vivos, de acuerdo a un criterio genético, biológico, físico y fisiológico. Y género, hablamos de una construcción social, roles, comportamientos, caracteres, vestimenta, costumbres que pueden corresponder a una asignación sexual normativa. Entonces, cuando nos referimos a la población transgénero, se estima que aproximadamente es entre el 0,3 y el 0,9% de la población mundial en mayores de 15 años, lo cual nos habla de aproximadamente 25 millones de personas, ¿sí? Si la prevalencia de epilepsia, que sabemos es 1 de cada 100 personas, tiene epilepsia, en esta población en particular se estima que podemos suponer que aproximadamente entre 150.000 y 450.000 personas transgéneros también tienen epilepsia. La afirmación de género implica tratamientos hormonales y de otro tipo también para poder hacer coincidir las características sexuales, físicas, fisiológicas de una persona con su género identificado. Tenemos, por un lado, los hombres trans usan testosterona y otros tratamientos para suprimir la menstruación, disminuir los niveles de estrógeno, y las mujeres trans usan tratamientos androgénicos para suprimir la producción de testosterona, además de también terapia con estrógenos. Y la mayoría de estos cambios se producen en el transcurso de aproximadamente 2 años y en función, obviamente, de la medicación que utilizan, la dosis y la vía de administración, junto con las características clínicas de la persona, sus comorbilidades, sus hábitos de salud y los riesgos. Entonces, ¿por qué nos importa a nosotros desde la perspectiva de epilepsia hablar de este tema, ¿no? Como sabemos, el tratamiento de epilepsia, uno de los más importantes obviamente, es el tratamiento con fármacos, y una persona puede estar tratada con un único fármaco, que sería monoterapia, o con muchos fármacos, que sería politerapia, 2 o más. Y obviamente, cuando hablamos de una persona trans, va a tener tratamiento hormonal, ya sea estrógenos o testosterona principalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros como médicos y también los pacientes contarnos a nosotros? Es qué tratamiento hormonal están haciendo, porque hay muchos fármacos anticrisis que interaccionan con estos tratamientos hormonales, ¿sí? Ya sea reduciendo los niveles de las hormonas y haciendo que el tratamiento sea más largo y más complicado, o a su vez las hormonas también pueden reducir la eficacia de los anticonvulsivantes y generar que el paciente tenga más crisis. Entonces, si ven acá este cuadro, las que están en rojo son las que interaccionan principalmente con los que son los tratamientos hormonales. Por un lado tenemos la carbamazepina, que reduce los niveles de testosterona y de estrógenos, a su vez como también la eslicarbazepina, la oxcarbazepina, el fenobarbital y la fenitoína. Y algo importante para aclarar es que por ahí, si ven ahí en el gráfico, la lamotrigina dice no y no, pero en realidad lo que sucede con la lamotrigina es que tiene un doble efecto. Por un lado, a lo que es los niveles de testosterona no hay problema, pero sí hay interacción con los estrógenos. Y no solamente interacción en el nivel, a nivel de que reduce el efecto de los estrógenos, sino que también los estrógenos reducen los niveles de lamotrigina y eso puede generar que la persona tenga más crisis, ¿sí? Así que esto es muy importante saber que interacciona en ambos casos. Obviamente también es muy importante saber que, bueno, yo no escuché la charla, el testimonio que dieron, pero sí lo que se ha visto en todos los estudios es que todos los pacientes con epilepsia muchas veces pueden tener trastorno del estado de ánimo, depresión, ansiedad,
y obviamente que la población trans también. Entonces, muchas veces requiere tratamiento con antidepresivos, tratamiento para dormir. Bueno, y estos tratamientos también interaccionan con los fármacos antiepilépticos y también es importante que nos cuenten para nosotros poder ajustar el tratamiento. Algo que también es muy importante saber es que no existen estudios epidemiológicos de epilepsia en personas transgénero, son solo pequeños reportes de casos o grupos pequeños de personas. Es algo que podríamos empezar a hacer, ¿sí? Y algo que es importante es esto que hablaba de los trastornos del ánimo, es que evaluemos la prevalencia de ellos y definir también otras necesidades y preocupaciones especiales en la población. Es muy importante, tal vez hace un par de años atrás, o por ahí los médicos más grandes, era algo como no tan frecuente hablar sobre la identidad de género, pero para nosotros es muy importante hablar de esto con nuestros pacientes y que ellos se sientan cómodos con nosotros pudiendo hablar de ello con nosotros y qué tratamientos quieren hacer y cómo están, cómo se sienten, hablar sobre lo que es la sexualidad y epilepsia. Y a lo que también quiero aclarar es que obviamente en los pacientes que tienen epilepsia controlada, el tratamiento hormonal tiende a ser más fácil y más simple de llevar a cabo versus aquellos pacientes que tienen epilepsia resistente a drogas o epilepsia refractaria, ya que cuanto más medicamentos tome una persona, más difícil por ahí es de agregar una medicación nueva, ¿no? Obvio que hay que poner en la balanza de riesgo-beneficios si alguien toma uno de estos que señalé antes en cuanto al tratamiento hormonal, bueno, hablar con el paciente, preguntarle si quisiera que cambiemos el tratamiento para poder llevar a cabo su reemplazo hormonal, explicar los riesgos, obviamente que puede haber un aumento de crisis si cambiamos los fármacos, pero bueno, eso es algo que es individual entre paciente y paciente y que de a poco lo vamos llevando a cabo. Y es muy importante que el trabajo sea multidisciplinario, ¿sí? Que podamos contactarnos con el médico que está llevando a cabo el reemplazo hormonal, ya que no somos nosotros, generalmente son los endocrinólogos, entonces, o el ginecólogo, entonces es muy importante para nosotros poder tener contacto con ellos en caso de que la persona tenga crisis o que le quieran cambiar la medicación o que haya pasado algo. Así que bueno, no mucho más. Espero las preguntas que tengan y muchas gracias. Gracias a vos, Sofi. Mira, me pareció súper interesante. Me salieron a mí un montón de preguntas, pero voy a ver si en el chat de YouTube han preguntado. Mira, okay. Está Tobías, que Tobías te admiro, o sea, yo sí te escuché tu testimonio, y justo hablan de que la explicación estuvo buenísima, pero bueno, no estoy viendo muchas preguntas, pero bueno, ya que no hay preguntas, yo me voy a tomar la atribución. Dale. Bueno, vos sabés que me quedé pensando sobre los equipos interdisciplinarios y te quería preguntar, ¿hay cierta, o no sé, o normativo, o reglamento que, porque yo creo que también estaría bueno que entre en juego también el papel de un psicólogo o de un acompañante terapéutico, porque yo al menos creo esto en personas con epilepsia, por ejemplo, yo tengo epilepsia también, que con los cambios a veces de ánimo, con ciertas drogas, o sea, es pesado. Yo creo que para mí sí o sí, todos tendríamos que ir a un psicólogo, pero considero, obviamente sin ofender, pero que en el caso de las personas trans, por el hecho de ser una comunidad que todavía lamentablemente hay muchos tabúes en nuestras sociedades, creo que más, y también que creo que hay un adicional, que es el tema de las hormonas, además de nuestros anticonvulsionantes, que yo sé que eso también nos hace alterar nuestros estados de ánimo, que sé que tenemos muchas más probabilidades de tener depresión, es lo que yo tengo entendido. Imagínate con un aliciente en el caso de personas trans. Bueno, ¿hay algo escrito o hay intentos como para también incluir en ese equipo interdisciplinar también a los psicólogos? Sí, nosotros en el servicio nuestro de epilepsia, yo trabajo en Pleni, tenemos 2 psiquiatras que trabajan con nuestros pacientes. No necesariamente que una persona vaya al psiquiatra significa de que tenga que tomar medicación.
antidepresiva, ni para la ansiedad, ni mucho más, pero nosotros, la mayoría de nuestros pacientes hacen 1 o 2 consultas con los psiquiatras que trabajamos juntos, porque estamos un consultorio al lado del otro, así que siempre hablamos y siempre lo recomendamos, porque además, obviamente, como vos decís, es difícil y entiendo que es difícil tener un diagnóstico crónico a lo largo de muchos años, con sus pros, sus altos y sus bajos, y con tener que tomar medicación, sobre todo siendo joven. Entonces, siempre nosotros intentamos que haya, aunque sea 1 o 2 consultas con un profesional de salud mental. Muchas veces los psiquiatras hacen la primera entrevista y después simplemente les recomiendan terapia, que por lo general es una terapia cognitivo-conductual. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que me parece que se trabaja mucho mejor con un equipo de salud que haciendo las cosas solos, ¿no? Me parece que siempre está bien que haya en lo posible un psicólogo o un psiquiatra, más si se van a usar fármacos antidepresivos o para la ansiedad, sobre todo porque a veces pasa que, o es la experiencia de lo que nos ha pasado a nosotros, que los psiquiatras, así como nosotros los neurólogos, tiene cada uno su rama de especialidad, ¿no? Y justo los chicos que trabajan con nosotros se dedican a epilepsia, entonces saben bien las interacciones de los fármacos anticonvulsivantes con algunos fármacos antidepresivos, etcétera, y la verdad que eso ayuda mucho a que todos se sientan mejor. No sé si contesté tu pregunta. Sí, o sea, era justo, me ayudó encima, hace poquito también me fui a Fleni y bueno, me encantó, o sea, doy fe, o sea, lo que he visto que tratan de, es verdad, de articular mucho con la cuestión, con el equipo también psiquiátrico. Y también otra pregunta, esta es otra mía, yo no conozco mucho, pero algo que leí hace un tiempo, un paper que hablaba que las personas con discapacidad, con epilepsia, que tengo la cabeza en otra cosa, también, y yo creo que también puede ser en las personas trans, tienen, o sea, yo sé que muchas personas trans, por ciertos números que también que vi, ciertas estadísticas, muchos tienen, o sea, con epilepsia, perdón, empiezo primero con una idea. Bueno. Leí hace poco en un paper que hay mayor tendencia que las personas con epilepsia tienen mayor probabilidad a tener, estar dentro del espectro del TEA y del TDAH. Eso es algo que leí, por ejemplo, y también hace un tiempo leí que muchas personas con TEA y con TDAH también pertenecen al colectivo LGTB, Q+, por ejemplo. Sí, hay asociación, pero bueno, yo me dedico más a la parte de adultos. En realidad, el porcentaje, viste que el diagnóstico por lo general se hace más en niños, o se intenta por lo menos que se haga durante la infancia. Entonces, el porcentaje exacto no te lo sé decir, pero sí es verdad que hay asociación entre personas con TEA y epilepsia, lo hemos seguido, y por lo general empieza en la infancia, y sí, cuando ya se hacen grandes lo seguimos nosotros los neurólogos de adultos. Es más una cuestión, creemos, genético, pero no es que nosotros desde la parte de neurología de adultos no estamos tan habituados a hacer el diagnóstico. Por lo general ya vienen con el diagnóstico desde niños, y obviamente son pacientes que también requieren de seguimiento por la parte de salud mental, ¿no? De psiquiatría, de psicología, psicopedagogía y las terapias para ayudarlos a estar mejor, obviamente. Genial. Bien, entonces, igual yo voy a buscar esto, lo prometo yo a la comunidad, porque leí hace poco lo de también tendencia de que muchas personas neurodivergentes pertenecen también justamente a este colectivo al que también pertenece Toby, y bueno, y también tienen epilepsia, es lo que yo vi en algún escrito. Bueno, lo voy a compartir, chiques, algún día en la comunidad. Así que bueno, creo que estaríamos. A ver, me voy a fijar si no hay alguna pregunta. Creo que sí. A ver. Bueno, no veo nada. Bueno, por mí sí estaría, y a lo sumo los que nos estén viendo, que bueno, que sigamos en comunidad, que yo creo, también retomo lo de la salud mental, que vos dijiste que es algo también muy importante. A veces está bueno socializar entre nosotros, y bueno, poder compartir también qué nos pasa, siendo si tenemos epilepsia o si formamos parte del colectivo LGTB. Eso creo que es importante, estar siempre con un apoyo. Así sí, que bueno.
Te corté, me parece. No, dije que sí, que tenías razón. Bueno, entonces muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Que estés bien.